Ahí está. Ahí estamos. Bienvenidos, Eh, bienvenidas. Bueno, vamos a tener nuestro segundo encuentro conmigo, particularmente, lo que es el programa de formación en gestión y vinculación tecnológica que estábamos realizando ya hace un mes de estos encuentros, por lo menos un mes. Y hoy nos toca abordar un tema que es sumamente interesante para mí poder contarles y traerles novedades respecto de esto, que es justamente el rol de las oficinas de vinculación tecnológica, de las unidades de vinculación tecnológica, todo lo que tiene que ver con la gestión de la transferencia de tecnología y la propiedad intelectual. Fueron viendo fragmentos en diferentes encuentros de cada una de estas cosas. Hoy vamos a hacer como un repaso, pero también vamos a hablar del rol que tienen estas unidades, que ahora vamos a ver que pueden estar ubicadas en diferentes o formar parte de diferentes instituciones y estar haciendo vinculación entre diferentes áreas, como el sector académico con el productivo o el sector académico con el científico, digamos, en esos nexos que habíamos visto en el primer encuentro, que también los vamos a repasar, en donde se vincula de alguna manera el sector productivo, el sector de gobierno, lo que tiene que ver con las unidades académicas y las instituciones científicas, y en cada uno de ellos también vamos a hablar un poquito, porque me parece que es sumamente interesante traerlo a la charla, sobre la utilidad, el uso que le damos al conocimiento científico y tecnológico, ¿no? Para eso vamos a ir metiéndonos muy de a poquito en el tema. Bien, entonces acá les hice este resumen que me parece anecdótico porque habíamos hablado en el primer encuentro también eh, de la jerga y de la particularidad del vocabulario que tenemos en estos espacios, ¿no? Y fíjense, todo está tipo resumido, tenemos miles de abreviaturas en, en, este, en esta área y hablamos de transferencia y tecnología, de transferencia de tecnología, perdón, y vinculación tecnológica. Vamos a hablar de las buenas prácticas en la gestión, que es sumamente importante, y me gustaría, eh, si les parece bien, que vayan escribiendo en el chat, me vayan frenando, consultando y vamos a ir profundizando y viendo también para dónde está el interés de nosotros como grupo para ver más en profundidad algunas cuestiones. Pero bueno, estas siglas, esta cantidad de abreviaturas que se usan y demás, hacen que el tema sea un poco inaccesible a veces, ¿sí? O sea, bueno, cuando uno se pone a leer algún material sobre transferencia de tecnologías, empiezan a aparecer un montón de siglas, de formas de hablar de ciertas cosas que parecen chino al principio, ¿no? Es como un montón de información que tenemos que tener previa para poder abordar el tema. Entonces mi intención particularmente es poder como un poco ir abriendo este vocabulario para que generemos un vocabulario en común y podamos entender mejor de qué se trata. Recuerden que parte del encuentro, del primer encuentro, habíamos hablado que el rol del vinculador tecnológico tenía que ver muchas veces con traducir y con generar un lenguaje común entre diferentes actores que tienen intereses, roles totalmente distintos y tal vez su visión, su política o hacia dónde va la institución o la organización a la que pertenece son totalmente diferentes. Entonces, de repente tenemos a un empresario que se maneja básicamente en su negocio pensando en oferta y demanda, hablando con un científico, tal vez de un instituto como el CONICET, de una institución científica como CONICET, en la cual su principal objetivo es generar conocimiento nuevo y en base a eso entonces habla de publicaciones científicas,
habla de estados de arte, habla de grados de novedad respecto al conocimiento, que no tiene mucho que ver con lo que está hablando el empresario, y el empresario no tiene mucho que ver, ni no entiende tanto tampoco de qué le está hablando, de qué manera le está hablando este científico. Entonces ahí hay un rol justamente, un nexo que hay que hacer y que es sumamente importante para entender de alguna forma al conocimiento en sí mismo bajo una mirada de oferta y demanda. O sea, yo puedo acceder, buscar y tener conocimiento disponible en el sector científico-tecnológico, que es una oferta científica y tecnológica, y del otro lado puedo tener una demanda, sea de un empresario, por ejemplo, que requiere acceder a cierto conocimiento, a cierta tecnología, y está dispuesto a pagar por ello. Y ahí tenemos nuestra transacción económica. Ahí estamos pensando el conocimiento en términos de mercado. Bien, sobre esto vamos profundizando. ¿Hasta acá tienen algún comentario, duda de más? Me van diciendo, ¿sí? Si quieren escribir, Lucho, si me ayudas leyendo los comentarios, yo te agradezco. Bien, entonces habíamos visto en el encuentro anterior, hago un repaso muy rápido, que en el manual de Oslo, que nos guiaba un poco sobre el tema de la innovación como herramienta para mantenerse en el mercado y para poder crecer, generar desarrollo económico, y de alguna manera que eso redunde en bienestar, nos marcaba algunas definiciones, ¿sí? Y eso tenía que ver con este rol del que hablábamos, de la vinculación y de las necesidades que tienen las empresas muchas veces de alguna manera de vincularse con conocimiento nuevo, de acceder a conocimientos o a tecnologías para poder innovar. Entonces, sobre eso vamos a seguir profundizando. Importantísimo para que tengan, traerlo de nuevo a esta charla, es que estamos viendo a la ciencia como una actividad, ¿sí?, que tiene que ver con la búsqueda de conocimiento nuevo para resolver cierto tipo de problemas. Y justamente acá estamos poniendo la necesidad de empresas o de organizaciones sociales, también podría ser, actores del tercer sector, alguna cuestión de salud, por ejemplo, alguna problemática de salud, como problemas que requieren de soluciones, requieren de desarrollo y generación de conocimiento aplicado a esa problemática en particular. Bueno, otra cuestión que les quiero traer, por un lado esto de qué entendemos por ciencia, cómo la estamos entendiendo en esta charla. Por otro lado, recordar los trabajos de Sábato que les había comentado, en el que Sábato nos presentaba la vinculación entre estos tres sectores, el productivo, el público y lo que es la academia, digamos, como un triángulo. Y que ese triángulo tendría entre sí, entre cada uno de los vértices, diferentes conexiones, formas de conectarse y demás, ¿no? Entonces, en ese triángulo, de alguna manera, se produce y se comercializan diferentes cuestiones, en una de ellas generando un circuito económico, una de ellas, sin duda, es el conocimiento y la tecnología, ¿no? Y acá estamos pensando a las universidades, a todo lo que es el sector educativo, académico, y a las instituciones científicas como fábricas de conocimiento y como fábricas de tecnología. Y acá para mí se va poniendo como sumamente interesante, porque entonces, de alguna forma, el gobierno, todo lo que es el sector público, va a utilizar ese conocimiento científico y tecnológico para algún fin, para establecer programas, políticas públicas, promociones, orientaciones específicas, porque su fin último tiene que ver con el desarrollo económico y el bienestar de las personas. Cada uno, digamos, va a utilizar esto que circula para cumplir su propia misión y visión, de alguna manera su propia política.
Por otro lado, el sector productivo, como decíamos, se maneja con la base de oferta-demanda y por tanto va a poner todo este conocimiento, estas tecnologías en función de eso, para resolver sus problemáticas particulares. Lo mismo aparece si nosotros pensamos en el sector de organizaciones civiles sin fines de lucro, donde el bien último es el social o el ambiental, y ahí esas organizaciones pondrán todo lo que circula en este triángulo a funcionar para poder resolver esas problemáticas particulares. Mucho se habla hoy en día de lo que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, que son estos objetivos, estos puntos críticos de alguna manera que marca la Organización de Naciones Unidas y dice que, bueno, tenemos ciertas cuestiones de las cuales ocuparnos con urgencia a nivel global para poder frenar el cambio climático y que haya, de alguna manera, pueda permanecer y perdurar nuestra estructura productiva como la conocemos hoy, nuestra economía, nuestras sociedades, y no colapse todo esto, ¿no? Entonces hay objetivos ambientales, hay objetivos sociales que se suman a la estructura productiva. Pero pensemos en este triángulo que está desarrollado, está presentado en uno de los trabajos de Sabato, 1976, 1983, todavía no se hablaba específicamente de lo social y de lo ambiental, pero lo podemos incluir así como se los comento. Bueno, en cierto punto aquí lo que está pasando es que la infraestructura científica y tecnológica, universidades, por ejemplo, instituciones científicas, pasan a tener un rol fundamental. De alguna manera estamos entendiendo que son proveedoras de conocimiento. ¿Esto en qué marco sucede? En lo que nosotros conocemos como el Sistema Nacional de Innovación, ¿sí? Esto tiene una mirada, ya habíamos hablado, un enfoque ecosistémico, no ecosistémico, un enfoque sistémico, en donde se van conectando diferentes cuestiones para aumentar la competitividad. Cuando pensamos en el Sistema Nacional de Innovación, estamos pensando en el vínculo, específicamente entre la estructura productiva, sus necesidades y demás, que son quienes, de alguna manera, el motor principal del desarrollo económico de un territorio, utilizando el conocimiento científico y técnico. Obviamente, regulados por las políticas públicas. Bien, esto hasta aquí era lo que veníamos charlando en el encuentro anterior y me parece que está bueno también tomarlo como inicio de este recorrido para tener bien fresco en mente que esto lo estamos pensando sistémicamente, por ende una cuestión que es compleja, en donde van a intervenir muchísimas variables, donde el proceso es iterativo, a diferencia de cómo se entendía antes, que en ese entendimiento hace años se pensaba que el conocimiento generaba automáticamente tecnología y frente a un problema teníamos un sentido de problema-solución muy lineal. Eso cambió. Hoy estamos pensando en modelos iterativos. Y hay algunos un poquito más nuevos, ¿no? Modelos nuevos. Pero este me parece que es el que mejor reúne y resume este mundito, en donde la investigación, todo lo que es las áreas de investigación, van a ir aportando en diferentes estadios de lo que es una demanda productiva y comercial. Entonces, va a haber momentos en donde la academia se va a vincular aportando ideas para desarrollar un nuevo negocio, por ejemplo, o va a haber momentos en donde una universidad va a intervenir con una empresa para poder mejorar su competitividad porque tiene problemas, por ejemplo, de estructura de costos, de ser eficientes económicamente y no se puede sostener, y le va a entregar ciertos conocimientos para que pueda sostenerse. Va a haber momentos donde se les aportará otro tipo de herramientas a alguna organización privada con fines de lucro, por ejemplo,
para distribuir y comercializar sus productos. Tal vez en el campo de las tecnologías de información y comunicación, ahí podemos tener algunos ejemplos, como plataformas tecnológicas que permiten comercializar, comprar, vender, conectar oferta y demanda. Esto también son aportes que se están haciendo desde el área del conocimiento a la industria. Todo esto, de nuevo, ya lo dijimos, pensando en que la base del desarrollo de un territorio, sea cual sea, pensémoslo localmente, provincialmente, nacionalmente, está en que el conocimiento y la tecnología sea puesto esté a disposición de estas otras organizaciones para que puedan resolver sus problemas, ¿sí? Y sostener. Entonces, el desarrollo del territorio está puesto en la capacidad y en el acceso al conocimiento. Y ahí tenemos nuestro mundo, ¿no? De alguna forma. Bueno, hasta acá es súper resumen. Voy a continuar avanzando con algunos conceptos tal vez nuevos, tal vez ya los conocen, pero díganme si tienen alguna duda. Lucho, no sé si querés aportar algo hasta acá. De esta cuestión estamos hablando. No, no, vamos bien, vamos bien. Eh, la única consideración es, digamos, que por ahí tener alguna supravisión de lo que dice Dana en función de que cuando hablamos de tecnología, de empresas, también estas ideas, estos conceptos, hay que llevarlos a otros ámbitos por ahí de tecnologías no tan exactas o tan duras, ¿no? Que también son válidos, nomás que por ahí no... bueno, yo particularmente digo, no hay que tener miedo a discutir estos conceptos o estas ideas en el marco de la universidad para las diferentes disciplinas. Cada una tomará la forma que sea más conveniente, pero la idea fuerza va en el sentido de lo que dice Dan. Bien, sí, totalmente. Pensemos siempre tecnología en términos de, bueno, ahora lo vamos a ver en profundidad, pero es una forma de mirar la tecnología súper amplia, en donde la tecnología está socialmente construida, digamos, esa función del conocimiento se la damos socialmente, ¿no? Desde el ámbito social. Eh, y lo social también está de alguna manera construido por esa tecnología, porque hay cierta cuestión de que nos va moldeando la tecnología también a las sociedades, ¿no? También socialmente. Entonces, hay una interacción permanente y continua, donde una se va definiendo con la otra. Pero tecnología no solamente son bienes tangibles, digámoslo ya, no son solamente cosas. Y la tecnología no solamente es el celular, ni tal vez una computadora o un satélite. Cuando hablamos de tecnología estamos hablando de un conocimiento que tiene una función específica para poder resolver alguna problemática específica, y al ser puesto en función de eso, se entiende como tecnología. Entonces, los métodos son tecnologías. En este mismo sentido, una política pública es tecnología. Un instrumento de política pública, como puede ser un programa o un financiamiento, es tecnología. Lo que tiene que ver también con las metodologías que utilizamos para hacer determinadas cuestiones son tecnologías. O sea, bienes tangibles y bienes intangibles forman parte de la tecnología. Bueno, vamos a continuar si quiere. Acá está, justamente. Tecnología tiene un componente material y también tiene un know-how, un saber cómo, un conocimiento específico que lo va a ir conformando, ¿sí? Entonces, no solo nos referimos a tecnología que está en un producto, sino que también al conocimiento que tenemos sobre el uso, la aplicación, las formas en las que
hacemos, forman parte de tecnologías en sí mismas, de sistemas tecnológicos. Así que acá es como tratar de salir de un poco de la estructura que tenemos concebida sobre qué es tecnología y qué no lo es. La tecnología, entonces, y el conocimiento van a ser inseparables. No es que podemos vender tecnología sin vender un conocimiento, porque volvamos al caso de los satélites, para poder vender una tecnología vinculada a satélites, tengo que vender también el conocimiento que está vinculado a eso, ¿sí? Entonces, un producto tecnológico, cuando tiene que ser transferido, también se transfiere el conocimiento que está alrededor de eso, ¿no? Como decíamos recién, que está vinculado a su uso, a su aplicación y al proceso de desarrollo de eso. Entonces, tenemos nuestro componente físico que no va a poder usarse o adoptarse si no existe el conocimiento de base. Por ende, cuando pensamos en transferencias tecnológicas, de alguna manera tenemos que pensar todo esto. Acá les puse una filmina que es un resumen que presentó en su momento la Oficina de Vinculación de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Quilmes, solamente para que así como conozcan como parte de todo este recorrido, así como la Universidad de Comahue tiene su oficina que se ocupa de estos temas, también las otras universidades a nivel nacional, porque también hubo una ley que promovió la conformación de todo esto, y el mismo Sistema Nacional de Innovación que tenemos en Argentina promueve la formación de estas oficinas, oficinas de vinculación tecnológica o de transferencia de tecnología. Cada una fija también su foco. En el caso de la Universidad de Quilmes, ellos lo que dicen es que la tecnología y sus funciones te permiten obtener ciertos tipos de resultados, pueden ser puestos en función del sector privado o de organizaciones sin fines de lucro, te permite resolver problemas, poner en práctica diferentes tipos de habilidades, aplicar conocimientos o explorar activos en lo que tiene que ver con un sentido más bien potencial de las cosas. Y esto depende mucho de la propia definición que tomen estas oficinas. No sé, en el caso, Lucho, te quería acá como traer un poquito el caso de tu trabajo en la universidad. ¿Cómo definen, entienden ustedes la tecnología y cuál es el fin o la dirección que le quieren dar? ¿Es más bien orientado al sector de ONGs, a el bienestar general de las personas o al sector privado? ¿A dónde se quiere orientar la oficina de ustedes enmarcadas en la política de la universidad? Porque es totalmente diferente entre las diversas instituciones, ¿no? Bueno, pregunta recontra difícil de examen, casi te diría. Perdón. Nos estamos jugando la promoción acá. No, mira, yo te ensayo una respuesta. Para Dale. nosotros, tecnología es todo, digamos, es todo el conocimiento traducido en una forma de aplicación, de uso, de disponibilidad. Y bueno, nosotros tenemos una generación de conocimiento vía la investigación, vía la docencia, vía la extensión, y bueno, esos conocimientos los tenemos que transformar en tecnologías, ¿no? En tecnologías de diferentes formas. Entonces, ¿cuál es la especialidad o la disciplina que priorizamos? Ninguna en particular, por lo menos por ahora, sino que entendemos que todas las disciplinas de la ciencia en las que trabajan los investigadores e investigadoras de la universidad pueden tener actividades de transferencia bajo diferentes formas, bajo diferentes alcances, y bueno, la subsecretaría un poco está para acompañar en esos procesos. Algunos serán bajo la figura de servicios o de asistencia técnica de empresas o participar de proyectos, y en otras será generar actividades de formación a terceros, desarrollo de estudios, de materiales,
de traducir conocimientos sobre temas sensibles para nuestra sociedad y nuestra comunidad. Y bueno, ese es el campo que nosotros tomamos para la transferencia. Por lo tanto, digamos, no tenemos priorización en principio de ninguna disciplina por sobre otra, y además entendemos que todas las disciplinas tienen que encontrar la forma de llevar adelante actividades de transferencia. ¿Por qué? Porque, como bien vos lo decías, en esa actividad de transferencia está la frontera con las comunidades y las regiones en las que estamos insertos, y de las que somos partes también como personas y como individuos. Entonces, ahí es donde tenemos que participar. Así que un poco esa es la respuesta. No sé si apruebo con eso. Está perfecto. No había una respuesta válida o más o menos correcta. Más bien es conocer con qué intenciones, ¿no? Eso en sí mismo eh, me parece que es el hecho más importante, conocer si, por ejemplo, se está priorizando, que podría ser el caso, entonces habría tal vez o algún acceso a recursos financieros más desde un lado que desde otro. Bueno, ese tipo de formas de concebir la tecnología, su función y para qué queremos usar el conocimiento va a determinar de alguna otra manera qué tipo de programas hacemos, hacia quienes nos vamos acercando más o menos. Entonces, está buenísimo lo que nos contás porque entendemos entonces de algún modo que no se trata de que la Universidad de Comahue se vincula con producción de alimentos específicamente, o resolviendo cuestiones a grupos vulnerables específicamente, sino que están abiertos a una vinculación y a una acción de transferencia de tecnología mucho más amplia. Y de nuevo, siempre pensemos que también las tecnologías pueden ser sociales, no necesariamente con fin comercial, de negocio y puestas al servicio del empresariado, sino que la tecnología también puede ser para resolver cuestiones a grupos vulnerables, el acceso a agua, por ejemplo, uno de los grandes temas que está en agenda hoy. Entonces, pensémoslo bien amplio porque la oficina de vinculación y transferencia de tecnología o de vinculación tecnológica de la Universidad de Comahue es súper amplia en ese sentido y está buenísimo porque nos permite justamente tener mayor diversidad y alcance. Bien, entonces el valor o estos significados van a ser diferentes dependiendo de quién está vinculado a un proceso o un proyecto. O sea, si estamos definidos por investigadores o si está definido por empresarios, por usuarios, por desarrolladores, ¿sí? Todo eso en su contexto. Vamos a continuar un poquito entonces en ese sentido. Hay como entonces como una gran base acá, que es pensar el conocimiento y la tecnología como un producto que va a entregar económica a cambio de eso. ¿Puede ser que suceda este proceso de transferencia de tecnología sin que haya un pago? Sí, la respuesta es que sí, podría suceder. Pero esa transacción en sí misma tiene un valor, está valorizada. Tiene un valor que se decide en algún caso que sea cero porque no sé, se está entregando alguna tecnología a algún grupo vulnerable, como decíamos recién, ¿no? Y tiene que ver con el acceso al agua, lo que fuera, entonces se sacrifica, entre comillas, esa retribución, pero la acción de transferir tiene un valor en sí mismo. Esa tecnología se tiene que evaluar, tiene que estar de alguna manera determinado ese valor y después podemos decir, ok, pero yo no te lo voy a cobrar. Pero yo siempre estoy pensando la tecnología con un valor económico. Es la base de todo esto. Bien. Y la forma también, que es otro punto importante para que sumemos, es que la forma en la que vamos y los métodos
y los acuerdos que vamos a hacer desde cualquier oficina de transferencia van a tener que ver también con la propia cultura, forma de hacer que tenga esa oficina. Después también hay algunas buenas prácticas sugeridas por organismos públicos, digamos, por lo que es, por ejemplo, en Argentina el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación, lo que hace es sugerir buenas prácticas para la gestión. Entonces, de alguna manera nos dicen, bueno, este es el camino correcto. Pero podemos ser creativos en algún punto y aprovechar el conocimiento, la forma de hacer propia de la institución para que estos procesos de vinculación y de transferencia de tecnología tengan alguna impronta en particular. Y de esa forma también podemos ser más o menos exitosos en esos procesos, ¿sí? Porque aprender a transferir tecnología para una oficina también es muy importante, ¿no? Una oficina que tiene menos años de existencia, tiene menos experiencia, ha recorrido menos camino que una que lleva muchísimos más años. Entonces, también hay un proceso de aprendizaje en la propia oficina y en la gente que la compone, en donde va a estar interactuando esa forma de hacer, esta cultura que hay interna, estas definiciones, ¿no? Y que eso va a permitir ser más o menos exitoso, también entre comillas, a la hora de transferir tecnología. Y digo entre comillas porque ¿qué es ser exitoso para cada caso? Bueno, recién nos contaba Lucho que en el caso de la Universidad de Comahue hay diversas herramientas y diversas formas de trabajar desde la transferencia de tecnología y todas ellas son válidas, entonces de alguna manera podemos medirnos de una forma más amplia, más general, y eso nos dará más éxito. Pero hay oficinas que son súper orientadas, que tienen objetivos muy específicos, y la única forma de medirse será a través de patentes, generación o no de patentes. Entonces hay una cuestión acá también vinculada que es la forma en que medimos la transferencia de la tecnología, porque tiene que ver con los objetivos que se van estableciendo en cada institución. Bueno, no quiero meterme mucho más en el tema, pero sí decirles que hay entonces, al entendimiento de cada una de estas oficinas, diferentes oportunidades y desafíos. De nuevo acá, solamente porque lo estoy usando como un caso para contarles de qué se trata, la Universidad de Quilmes, por ejemplo, lo que dice es que las oportunidades y desafíos que tienen para hacer transferencia de tecnología tienen que ver con que sea una actividad de ganar-ganar, ambos actores, tal vez son más de dos, todos los actores involucrados en estos procesos tienen que tener una ganancia. Todos deben ganar en algún sentido. Algunos ganarán acceder a la tecnología, otros ganarán haber hecho esta transferencia en sí misma, que tiene un valor en sí mismo. Bueno, hay que ver, dependiendo de cada actor que se está vinculando en cada actividad, cuál es ese ganar-ganar, ¿no? Esto va a permitir, de nuevo, llegar a encontrarnos con otras formas, nuevos conocimientos y tecnologías que me abren nuevas posibilidades. Y entonces en las organizaciones que se vinculen, por ejemplo en este caso con la Universidad de Quilmes, van a poder acceder a estas fuentes novedosas y generar cambios en otros actores. Por ejemplo, una empresa del rubro de la agricultura va a poder acceder a la Universidad de Quilmes para poder tener alguna tecnología, alguna biotecnología, y eso le va a permitir después traducirlo en sus productos o en sus servicios. Y traducirlo ahí le va a permitir tener una novedad de mercado, y esa novedad de mercado al fin de cuentas lo que le va a generar es mayor ingreso, mayor rentabilidad, que es lo que busca cualquier empresa. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, alguna farmacéutica acercándose a la universidad para poder acceder a un método de conservación
por ejemplo, alguna vacuna o algún medicamento, y eso le va a permitir tal vez tener una mejora en su proceso que va a terminar impactando en menores costos y una mayor rentabilidad, porque de nuevo nos estamos vinculando desde el lado del sector privado. Pensemos en el caso, de nuevo, que estamos abordando. La Universidad de Quilmes tiene un fuerte foco en lo que es inclusión. Bien, han desarrollado plataformas comerciales para poder incluir diferentes emprendedores que vendan productos agroecológicos. Ok, entonces, con quienes ellos se vinculan a través, obviamente, de un contrato, porque esto está valorizado, tiene un valor, esa entrega de tecnología social, en este caso, bajo este formato, organizaciones cooperativas que nuclean a pequeños emprendedores del sector agroecológico pueden acceder a esto y van a poder ofrecer sus productos de una mejor manera con una plataforma comercial. Entonces, cada una de las acciones de transferencia de tecnología van a tener un foco y un uso particular, y nos va a permitir vincularnos desde dentro de la organización con todos esos actores de diferente manera. La Universidad de Quilmes lo hace así, como nos contaban recién, desde la Universidad de Comahue se hace con un foco más amplio, que no es ni mejor ni peor, simplemente es más amplio. Eso permite vincularnos de diversas maneras. También es súper enriquecedor, porque esto no es una cuestión unilateral, sino que es bidireccional en algún sentido. La universidad va a tomar conocimiento de ese sector que tiene, con el que se está vinculando, de esos sectores con los que se está vinculando, de ese entorno. Va a ir aprendiendo de qué es lo que le pasa al empresariado con el que se está relacionando, qué es lo que le pasa a diferentes grupos vulnerables. Todo eso va a ingresar a el propio sistema de la universidad para formar parte de trabajos prácticos, de experiencias laborales, ¿no? Como empieza a haber también en ese docente, tal vez, que está haciendo esas actividades de transferencia, un ida y vuelta de información súper rico. Y les va a permitir también entender qué otros productos y ofertas va a poder presentar. Bueno, esto tiene que ver con este último punto, que lo que dice es que en la innovación propia de la universidad de tecnología, que va a salir después a ofrecer o con la que va a tratar de vincularse con el medio, puede aprenderse por imitación, para lo cual yo me tengo que estar vinculando con alguien para después poderlo imitar, o voy a poder absorber de alguna manera una tecnología o una forma, una práctica tecnológica de mi entorno y aplicarla. Voy a adaptar, probar tecnología tal vez, a hacer algún tipo de reconfiguración o a tratar de hacer un proceso de ingeniería inversa, modificar y generar esas transferencias, también entendiéndolas siempre como un proceso que es ida y vuelta, ¿no? Donde hay una retroalimentación constante. Por eso nunca nos olvidemos del triángulo de Sábato, que es el que nos recuerda todo el tiempo que hay un proceso de ida y vuelta entre todos los actores. Bueno, hasta acá conceptos nuevos que tienen que ver con transferencia de tecnología, qué es un proceso de transferencia, cuáles son los actores que están presentes, cómo está enmarcada en la misma política de una institución, y que, por último, que no es un proceso unidireccional, sino de que va y viene constantemente ese flujo de información y de conocimientos y de problemas, cómo se entienden los problemas, cómo se solucionan de forma permanente. Bueno, son las 10 menos 4 minutos. ¿Les parece que hagamos un corte de 10, 15 minutos? No sé, 10 me parece mejor, Lucho, como para que puedan tomar algo, y volvemos a meternos de lleno en las buenas prácticas y en lo que son los procesos de innovación abierta en particular, para terminar de recorrer todo el tema que nos tocaba hoy.
¿Te parece? Estamos. Bueno, acá vamos retomando. Estaba leyendo los mensajes en un momento se destinó partidas especiales o dirigidas a proyectos de investigación, extensión, las cooperativas desde el fin. Juan, ¿me querés contar sobre este caso? Un momentito, no sé si me estás escuchando. Bueno, Te escuché muy bajito. sí, cuando vos mencionabas el tema de, o sea, de todo, cada universidad tiene alguna especificidad, pero ha habido programas muy específicos desde el SIN, a través de la Secretaría de Políticas Universitarias, donde se han destinado fondos específicos para los proyectos de investigación y extensión, digamos, de las universidades públicas, a través de una demanda que han hecho, digamos, las propias organizaciones de las cooperativas, en las cuales las cooperativas son empresas sin fines de lucro. Hay empresas con fines de lucro y empresas sin fines de lucro. En este caso, son empresas porque le rige todas las de la ley, digamos, pero no tienen finalidad de lucro. Entonces, ha habido política, en un momento, ha habido política específica para mejorar, digamos, ese sector y el financiamiento correspondiente. Y acá en la Universidad del Comahue ha llegado parte, digamos, de ese financiamiento, como seguramente a cada una de las universidades. Exacto, perfecto. ¿Ahí me escuchan mejor? Confírmenme si se escucha fuerte. Justamente, partiendo de este comentario, genial, gracias por el aviso, y entonces está solucionado. Partiendo de esto que mencionás, podemos ver que mismo dentro del vértice de lo que son las instituciones científicas y tecnológicas, hay ciertas políticas que están vinculadas con el sector, con el gobierno, que nos van a determinar hacia dónde se puede o no direccionar algunas actividades. Cuando se pone un programa tan concreto que te va a financiar y te va a permitir hacer cierto tipo de transferencias, obviamente tenés que hacer eso o no entrás en ese programa, no estás alcanzado por ese programa. Podrías decidir no aplicar y orientarte a otra cosa, pero si alguien quiere acceder a ciertos recursos o a poder hacer ciertas tareas de transferencia y existe esa priorización, va a tener que enmarcarse en eso. Ese hecho de orientar a través de programas, a veces, digamos, es a veces criticado porque hace que tal vez al momento de desarrollar conocimiento nuevo, tecnologías y de vincularse con el entorno, tenés que sí o sí hacerlo en ese marco. Entonces, de alguna forma, se presiona y se pierde un poquito de eso que tiene como principio el sector científico y tecnológico de Argentina, porque así está determinado, que es la independencia y la libertad de elección de los temas y el abordaje del conocimiento que se va a trabajar y sobre el cual se quiere aportar. Entonces, como que la orientación de estos programas y de la política pública en general, en ciencia y tecnología, a veces es criticada porque genera que los conocimientos que desarrollemos tengan que tener cierto tipo de aplicación o tengan que estar enmarcados en ciertos sectores, porque no, digamos, a Argentina le interesa, por ejemplo, más que nosotros aportemos, digo, del sector científico, tecnológico y académico, que se aporte más a los sectores productivos de producción de alimentos que a el metalmecánico, por ejemplo. ¿Sí? No digo que sea exactamente así, sino que lo estoy dando como un ejemplo. Entonces, esas cuestiones a veces son criticadas y juzgadas, pero sin duda nuestro sistema nacional de innovación tiene esta herramienta y la usa. Orienta políticas y orienta programas. En el caso, por ejemplo, acá vemos uno, que es
la transferencia de tecnología en el sector acuícola, que el sector acuícola es la producción de el cultivo de peces, mariscos o algas en un medio acuático, en donde se hace como respetando principios biológicos, muy específicamente. Lo que hizo la provincia de Chubut en ese caso fue decir, bien, yo quiero usar el conocimiento científico y tecnológico de mi territorio para poder solucionar problemáticas de este sector en particular. ¿Por qué? Porque entiendo que la acuicultura, al ser como una posible solución frente a que se agotaron los stocks de peces, el recurso marino de forma totalmente agresiva y desmedida, aparece como una forma de poder seguir teniendo peces y mariscos en el mercado. Entonces, bueno, dicen, sí, yo quiero apuntalar este sector. Y lo quiero hacer resolviendo los problemas que tiene el sector con conocimiento y con tecnología. Entonces, ¿qué hicieron en la provincia? Desarrollaron un esquema de ciencia y tecnología en donde miraron el perfil productivo de la provincia, qué capacidades tenía el sector científico y tecnológico, y hicieron a través de prospectiva una serie de sugerencias, ¿sí?, que permitían escalar, maximizar o desarrollar nuevos conocimientos en ciertas áreas de vacancia. Lo que hicieron primero fue Dana, entender, ¿sí? perdón, levanté la mano porque no se escucha muy bajito como ¿A al todos le pasa principio. lo mismo? A Ahora ver. ahí se escucha mejor. Ay, perdonen, disculpen. Bueno, ¿quieren que retome o llegaste a escuchar algo? No escuché, pero se escucha muy bajito. Ahora sí. Bueno, Gracias, genial. perdón. No hay problema, no lo suelto. Bueno, entonces hicieron una especie de relevamiento y diagnóstico para poder entender cuáles eran las capacidades, o sea, qué oferta de conocimiento y de tecnología había en la provincia, entendieron cuál era el perfil productivo de la provincia y qué demandas tenía de conocimiento, así establecieron las áreas de vacancia. En esas áreas de vacancia es que pusieron la orientación de los programas y de los recursos. Entonces, dijeron bien, este es digamos, el resumen. Yo esto se los dejo como un ejemplo, después se los voy a compartir en la plataforma. Hicieron un resumen del diagnóstico, el relevamiento, y dijeron, bien, tenemos ciertas necesidades particulares en referencia al tema. Entendemos que hay potencial acuícola en estos determinados lugares y que se puede intervenir en este sector a través de mejorar las capacidades de los recursos humanos o apoyando con el acceso a infraestructura y a equipamiento para poder desarrollar conocimiento y tecnología, o apoyando desde lo que acá llaman articulación interinstitucional, es una acción claramente de vinculación tecnológica, y poniendo también en función de todo esto ciertos recursos que la provincia tenía potestad, digamos, de poder orientar. Entonces, de esta manera se promueve la resolución de los problemas que se presentaron y que se entendieron en el sector. Cuestión de que se proponen ciertas soluciones, yo esto se los dejo, como les decía, como ejemplo, y se empiezan a hacer acciones para trabajar cada uno de esos puntos. De esa manera, si quieren miramos uno, de esa manera lo que termina sucediendo es que se interviene en algún área, por ejemplo, déficit de laboratorios acreditados para certificar la aptitud de lo que se produce. Con la estrategia, se va a abordar eso con la estrategia para mejorar las capacidades de diagnóstico, y bueno, y intervienen cada uno de estos puntos. ¿Cómo hicieron? ¿Con qué acciones concretas hicieron este trabajo? Bueno, otorgando becas doctorales que son cofinanciadas entre Nación y la provincia,
para hacer cierto tipo de estudios. Y de esa manera fueron interviniendo, direccionando esos fondos que tienen acceso o esas posibilidades de aportar con, por ejemplo, mejorar las capacidades de los profesionales, entonces haciendo cursos, dictando o generando charlas o espacios donde se pudieran abordar ciertos temas. De esa manera se va haciendo la intervención. Esto termina teniendo que ver porque luego, si uno piensa en una beca doctoral, y ahí está interviniendo una institución científica, o si interviene una propia universidad, lo que va a terminar saliendo de ahí es un conocimiento especialmente aplicado a la resolución de un problema. Y eso es base para pensar una propiedad intelectual. Entonces, tal vez de ahí salga algún modelo industrial que se pueda registrar, ojalá, algún método para procesar o para hacer los análisis y pueda ser susceptible de ser patentado. Entonces, todo esto luego va a tener que tener em, acciones, mecanismos, no me sale la palabra, o sí, algún mecanismo de protección de la propiedad intelectual que se genere y que va a permitir o va a viabilizar todas estas estrategias como acciones de transferencia de tecnología. Porque finalmente es lo que termina sucediendo, ¿no? Se ponen recursos para solucionar ciertas problemáticas. Entre esos recursos está el conocimiento, la tecnología, pero también el presupuesto, ¿no? Cómo acceder a fondos para que se pueda hacer realidad. Bueno, esto es una forma de intervenir. No sé si en su provincia hay algo así que oriente desde la política pública. ¿Alguien conoce que tiene alguna base de información sobre eso? Yo no. ¿No? Bueno, son pocas provincias lo que lo hacen, pero sí, como para comentarles, también está el caso de, por ejemplo, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, como bloque, como región, han orientado muchas acciones de transferencia de tecnología hacia, en el campo de lo que es la bioeconomía. Y eso lo hicieron también asociados a un programa de nación que ya venía fomentando las actividades dentro de la bioeconomía y desarrollaron lo que fueron una serie de simposios, congresos, en donde se presentaban resultados de investigación, se presentaban algunas empresas de base tecnológica y se contaba de qué manera estaban trabajando en el sector y en un momento de forma integrada se escribían y se dejaba un resumen de ese año de los desafíos y oportunidades que tenía la bioeconomía a nivel regional para trabajar ciertos temas. Uno de ellos es la acuicultura, por ejemplo. Después había producción de alimentos agroecológicos, había lo que tiene que ver, recuerdo en esos simposios, todo lo que es el foco de forestal, que también es bastante importante, o el desarrollo de lo que es el sector productivo de producción de hongos comestibles. Bueno, hay como una gran diversidad. De forma integrada se dejaba un resumen, un relevamiento a la fecha, y eso forma parte también después de lo que queda como conocimiento de base em, para hacer otras políticas, otras acciones, orientar otros programas o usarse mismo en el sector académico, educativo como ejemplos también, ¿no? Se puede acceder a esos documentos, investigaciones en la región, diversidad de desarrollo potenciales, etc. Patricia, sí, yo les voy a dejar estos materiales, no, o sea, les voy a dejar algunos como para que tengan una pequeña selección de diferentes actividades de vinculación y transferencia de tecnología.
que están uniendo a actores diferentes cada uno, ¿no? Yo les voy a dejar este de los lineamientos estratégicos de la provincia de Chubut, les voy a dejar lo de bioeconomía, y quería mostrarles uno más para que ver otro caso. Si me dan un momentito, ya se los muestro, que es el caso de una escuela secundaria, digamos, es una escuela técnica del interior de la provincia de Chubut también, que lo que hicieron fue a generar como un programa institucional en el que fomentaban la energía renovable en el ámbito rural. Pero se quisieron posicionar como un centro de transferencia de tecnología, por eso se los quería mostrar como ejemplo, en donde dicen, bueno, nosotros desde la escuela tenemos alumnos que son parte de el grupo social que está en comunidades rurales, que tenemos todo el conocimiento y entendemos todas las problemáticas de ese sector, y sabemos además y conocemos que la energía renovable y con herramientas técnicas puede ser una solución. Entonces lo que empezaron a hacer es, primero definirlo como política, que ahora les voy a mostrar porque hay como un proceso que tiene que ver con estas orientaciones, ¿no? Con cómo generar orientación. Lo definieron como política, se establecieron ciertas metas y objetivos, y lo definieron como un programa a nivel institucional. A partir de ahí empezaron a buscar fondos para poder llevar a cabo diferentes acciones, y eso es lo que están haciendo desde el año 2017, que lo establecieron, con la intención de que después ellos mismos servir como quienes nuclean esa información y esas pequeñas experiencias y poder compartirlas, como les decía, con la comunidad rural. Además de seguir formando a jóvenes que puedan llevar ese conocimiento a sus hogares de forma directa. Porque recordemos que en todo esto, el primer vínculo el primer círculo al que se le transfiere el conocimiento es a nivel familiar, digamos, ¿no? Un alumno que en su hogar aplica parte de lo que está conociendo. Bueno, acá lo entendieron muy bien cómo era la práctica y desarrollaron este programa. Esto también se los voy a compartir como casos, para que tengamos diferentes formas de vincularnos como ejemplo, pero bueno, no es para que se lo compartan a todo el mundo, por favor. Es un ejemplo más para que puedan usar como material de estudio. Bien, acá justamente hay un entendimiento de qué es tecnología para esta organización, qué es un problema en el ámbito rural para esta institución educativa, cuáles son las posibles soluciones que ven, y hacen todo su explicación, ¿no? Bueno, esto se los voy a dejar también en la plataforma. Si hasta acá vamos bien, vuelvo a la presentación para meter. Todo lo que veníamos hablando hasta aquí tiene que ver con, de alguna manera, generar una transacción económica con este conocimiento y con la transferencia de este conocimiento y de estas tecnologías, pero también hay actualmente algunos modelos que son más abiertos, tienen más que ver con generar conocimiento y tecnología de forma grupal y ponerlo a disposición de quien lo necesite. Y esto son acciones abiertas, como les decía, de innovación. Bueno, les hago un pequeño resumen para meternos en este tema. A ver, si nosotros pensamos que el mayor financiador de ciencia y tecnología de nuestro país es un organismo público, ¿por qué deberíamos privatizar al entregarle a empresas nuestro conocimiento? Esa es como la pregunta que subyace, ¿no? ¿Podríamos o tendríamos la obligación de que ese conocimiento, esa tecnología esté disponible de
cualquier persona que sea parte de nuestro país. Entonces, digo de nuestro país porque estas reglas se aplican por países, básicamente. Entonces, un poco lo que se viene a plantear con estos nuevos modelos abiertos es que la difusión de todos estos conocimientos y tecnologías sean abiertos y puedan impactar en toda la sociedad, ¿sí? Y que de alguna manera este conocimiento también nos permita vincularnos con otros países o a nivel global, brindando soluciones tecnológicas, pero de una forma mucho más abierta y menos, digamos, de alguna manera excluimos a quienes más necesitan las soluciones para dárselas a quienes la pueden pagar, ¿no? Un poco eso es lo que pasa al fin de cuentas. Bueno, esta innovación abierta entonces es el nuevo paradigma de lo que es la gestión de la innovación, y lo que busca es, y lo que se hace es utilizar ideas, tecnologías y acceso a mercados para plantear diferentes alternativas e incrementar de alguna manera, incrementar el acceso y expandirse en los mercados, ¿no? Es como lo contrario de lo que se venía haciendo. Hasta acá se venía diciendo, listo, generemos conocimiento y tecnologías que tengan un valor y se las entregamos a alguien que lo pueda pagar. Ahora decimos, no, en este nuevo paradigma, eso tiene que estar accesible para quien lo necesita de una forma mucho más abierta. Porque los procesos de innovación, estos procesos de aprendizaje iterativo, tienen esta riqueza de que a cualquier grupo que vos le entregues eso, también te va a generar una vuelta en conocimiento, y se van dando esos pequeños ciclos de interacción que son los más ricos para los desarrollos, ¿no? Entonces, yo les voy a entregar, les voy a dejar en la plataforma un trabajo que habla sobre esto, en donde se presentan nuevos mecanismos y herramientas para hacer co-creación, y tiene hasta plataformas, bueno, algunos aplicativos. No sé si conocen el programa PAR, tal vez alguno lo escuchó nombrar, en su momento fue un programa del Ministerio de Ciencia de Nación, que se los nombré en el encuentro anterior, que tenía una orientación clara, que era solucionar demandas a través de lo que el conocimiento disponible en cada uno de los territorios a nivel nacional. Finalmente lo que se hizo fue buscar el conocimiento y la tecnología en ese sector y ponerla al servicio no solo de empresas, sino también de grupos sociales que lo necesitaban. Y se hizo con este sentido de oferta-demanda, pero entregándose a grupos, por ejemplo, cooperativas como mencionaban recién, o algún grupo, alguna escuela pública, o a un grupo de un barrio que tiene algún problema en particular, por ejemplo, de tratamiento de algún residuo. Eso se ha hecho bastante, por ejemplo, con las producciones porcinas que generan muchos residuos en algunos barrios más carenciados, por lo menos en mi ciudad, sucede bastante en Puerto Madryn, en donde se ponía al servicio de ese grupo de personas, aunque no estén en formato de cooperativa, alguna solución que se encontraba. Entonces se hizo una plataforma de conexión entre unos y otros. Bueno, todo esto, como venimos hablando, enriquece la cantidad de interacciones. De alguna manera lo que buscamos es generar acciones en cantidad para ir nutriendo a cada uno de estos grupos de nuestro triángulo de sábado y que vayan generando dinámicas. Pensemos que en esa entrega, en ese fluir de información, se generan nuevas ideas, pero quería mostrarles esto porque me parece muy importante, ¿no? En el nivel de las ideas, tenemos que generar una gran cantidad. Por ejemplo, en este
gráfico que les pongo, alrededor de 3.000 ideas van a terminar siendo analizadas solo 300, ¿sí? Entre todos los actores que conforman. Después de esas 300 va a haber, tal vez con suerte, 125 potenciales proyectos, ni siquiera estando definidos del todo. En esta instancia son solamente bosquejos. De esas 125, 9 tendrán potencial, algún potencial de desarrollo. De esos 4 podrán ser más concretos. Y recién uno tendrá éxito en su lanzamiento. O sea, de 3.000 ideas que generamos, tenemos un potencial proyecto exitoso entre manos. Entonces, imagínense que como estamos trabajando y pensando la transferencia de tecnología, lo estamos haciendo para movilizar esas 3.000 ideas, generar muchas ideas básicas, mucha cantidad, porque de 3.000, una va a poder viabilizarse. O sea, la cantidad que tenemos que generar de acciones es enorme comparado al potencial. Entonces, de alguna manera, esto vuelve fundamental el rol de cada una de las personas involucradas en el sector científico y académico, y en quienes están desde el gobierno, desde, digamos, lo que son los sectores públicos, haciendo política, difusión, divulgación de todo ese conocimiento, para que ello pueda nutrir y generar nuevas ideas, y tal vez con mucha suerte, de cada 3.000, una pueda llegar a concretarse. Así de complejo y difícil es el mundo en el que nos estamos viendo en este caso. Y pensando además de que no solamente estamos hablando y recordándoselos de que las soluciones, estas ideas novedosas pueden venir desde el lado de productos, sino que también pueden ser nuevos procesos, o también pueden ser nuevas formas de organizacional. Por ejemplo, conocen los modelos de Ford o de Toyota, que son modelos productivos, donde hay líneas de montaje, también otro, donde hay formas como lo que es el modelo de McDonald's, en donde hay formas de desarrollar los trabajos muy en particular. Esos son diferentes formas organizacionales. ¿Alguien abrió micrófono y quiere decir algo? ¿O es por error? Bueno, parece que fue error. Otra de las formas de generar novedad es en lo comercial, ¿sí? En las formas en las que nos vinculamos con o cómo vinculamos o ofrecemos nuestros productos y servicios. Internet tiene mucho que decir en ese punto, ¿no? Nuevas plataformas como Netflix, por ejemplo, para acceder a material audiovisual, y hablar de Spotify como forma de acceder a contenido y a música. Bueno, desde lo comercial también se puede generar novedad. Entonces, en todos esos aspectos también se pueden hacer acciones de transferencia de tecnología y de vinculación. Finalmente, como para ir cerrando, podemos pensar procesos de transferencias que sean más abiertos o más cerrados y que nos vinculen más o menos con nuestro entorno, ¿no? Desde el lado, por ejemplo, si ustedes se fijan, desde el lado en el margen derecho superior, lo que es la innovación pública, ahí tenemos un proceso que es cerrado en un sentido, pero abierto en otro, ¿no? Porque genera una apertura de ciertos conocimientos, pero está concentrado desde el sector público. En el sentido contrario, tenemos procesos de innovación súper cerrados, en donde tal vez una institución académica le entrega cierto conocimiento al sector privado y queda ahí esa disponibilidad y ese valor. Bueno, hay 4 formas principales en las que se dan estos procesos de innovación.
más abiertos o más cerrados, y tienen que ver con quienes intervienen en cada caso y los objetivos y políticas que tienen cada uno. Bien. Para que pueda haber cierto grado de éxito en esto que es la innovación abierta, se requieren obviamente de estructuras y de procesos que puedan soportar esta entrega de conocimiento. Tiene que haber un esfuerzo concreto para poder coordinar y dar seguimiento a estas acciones. O sea, tenemos que poder tener recursos disponibles para hacer todas las etapas de estos procesos. Generalmente se usan sistemas de incentivos y de premios para, de alguna manera, generar más intensidad. Esto que les decía de tener mucha cantidad de acciones, ¿sí? Tenemos que lograr tener un caudal de acciones importantes que de alguna forma intensifiquen la participación. Y todo esto no puede funcionar si no es a través de acuerdos previos. Y pongo énfasis en previos. Estas acciones requieren que de una forma anticipada se establezcan los términos en los cuales se van a hacer los intercambios. Cómo va a ir y venir información, qué se va a entregar, cuál es el valor de eso que se entrega, por qué motivo lo estoy entregando, porque estoy cumpliendo con mi política o porque me vinieron a buscar para requerirme de cierto servicio. Hay como una serie de factores que hay que tener en cuenta y que hay que dejar preestablecidos. Y eso también después va a terminar impactando en ciertos documentos que va a haber que firmar, como sesiones o licencias o contratos, ¿sí? De alguna manera protejan a ambas partes en esto que son las acciones de ganar-ganar que habíamos hablado inicialmente, ¿no? Ambas partes, como mínimo dos, tienen que tener una ganancia en este proceso. Entonces, a ambas les tiene que interesar y convenir, si no nadie lo va a encarar, porque es un proceso complejo, como venimos diciendo. Entonces, todo eso tiene que estar muy protegido, desde la confidencialidad, ¿sí? Porque si esto está hecho como un proceso abierto es una cosa, pero si está hecho como un proceso privado, tiene que estar sumamente clara la confidencialidad de todo lo que se va a hacer y qué se puede contar y qué no, porque además eso puede interferir en el proceso de propiedad intelectual. Si yo después quiero proteger algo, pero ya lo difundí, no lo voy a poder hacer. Entonces, acá cuestiones importantes, acuerdos previos para garantizar de alguna manera y mantener la confianza entre las partes, tener claros los términos de qué se va a licenciar o qué se va a ceder como conocimientos, qué derechos se van a ceder. Cuando hablamos de derechos, estamos hablando sobre el valor de esa tecnología, el valor económico de esa tecnología, y cómo van a ser después también los términos em, de reparto de esos beneficios, ¿sí? Cuando la tecnología se use, finalmente se pueda comercializar, ¿en qué términos voy a tener en qué porcentaje voy a tener que repartir mi ganancia si yo soy una empresa privada? ¿Sí? ¿Cuánto le corresponde a la Universidad de Comahue si la Universidad de Comahue me dio la tecnología para que yo pueda hacer un proceso? ¿Cuánto me queda para mí como comerciante? ¿Durante cuánto plazo de tiempo? ¿O como empresario? ¿Cuánto tiempo me voy a firmar el contrato, el acuerdo? ¿Y cuánto tiempo, y de qué manera, en qué porcentaje voy a hacer la distribución? Todos esos van a ser términos sumamente importantes para que después estén conformes todas las partes y no haya problemas cuando ya tengo el proceso encaminado. Finalmente, como conclusión, es que hay un altísimo potencial en el sector científico y tecnológico a nivel nacional. Nunca fue mayor que esto, tenemos una gran base de conocimiento. Hay instituciones
muy prestigiosas a nivel global. También hay instituciones muy conocedoras del territorio, hay organismos públicos que regulan a nivel nacional las actividades de ciencia y tecnología, muchas provincias tienen sus propias regulaciones también al respecto, hay programas hasta a nivel municipal, porque con lo que fue la nueva ley de conocimiento y la ley de emprendedores, por ejemplo, se han instrumentado un montón de programas y acciones para fomentar la innovación y el uso del conocimiento científico-tecnológico en diversos sectores. Entonces, tenemos todo un marco que nos permite pensar el potencial de mercado de cada una de las actividades que hacemos y asociarlo eso a un posible valor económico. Pero también obviamente hay riesgos y hay gran incertidumbre en estos procesos. Cualquiera de estos procesos son procesos largos. Tal vez el caso más extremo es en la industria farmacéutica, que un desarrollo en farma puede tal vez, no sé, extenderse durante un tiempo de 20 años, por ejemplo. Hay en otro punto desarrollos que pueden ser mucho más rápidos y con menor incertidumbre, pero son también más concretos y tienen de alguna forma menor alcance, ¿no? Como soluciones particulares a algún tipo de problemática que tengamos en Argentina. Tenemos todo un gran abanico. Las reglas son generales para todos. Les voy a dejar un caso en la plataforma, en la plataforma en PEDCO, que es Plataformas Abiertas para Tecnologías Estratégicas. Esto es un proceso interesante que fomentan desde el Ministerio de Ciencia de Nación de Argentina. Es un proceso abierto y de apropiación social del conocimiento, que va a buscar justamente el uso de esos grupos sociales de la ciencia, ¿no? Entonces, esta plataforma muestra un ejemplo y da algunas buenas prácticas. Yo se los dejo en la plataforma para que ustedes después lo puedan mirar bien. Pero quiero llegar a contarles las buenas prácticas. Acá les dejo el material también en la presentación. Para concluir sobre este punto, hay formas de generar conocimiento, poder difundir, divulgarlo, hacer acciones de transferencia de tecnología y de vinculación tecnológica, más o menos orientados, más o menos abiertos. Cada uno de ellos tienen diferentes formas de instrumentarse, métodos, estrategias, plataformas para poder utilizarse, pero en general todos están buscando un desarrollo económico del territorio, sea solo económico o un desarrollo social del territorio, ¿no? En términos de bienestar de las poblaciones y demás. Quiero finalizar con un recorrido de las buenas prácticas. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario? Me quedan 15 minutos como para cerrar el tema. ¿Vamos bien? Me gusta, Daniel, porque viste que uno dando estas charlas por Zoom se siente más solo. Tal cual. Así que, ¿Ves dibujitos y caritas, viste? No, sí, no va. sí. Por favor, ¿viste? A mí me encanta que prendan la cámara por eso, porque de último uno siente que alguien está del otro lado. Por lo menos está ahí. Sí, vos Yo decís, no bueno, prendo la cámara porque estoy acá en el asentamiento y hay gente. no hay Pero problema. estoy. Acá también hay gente. No era modo de Bueno, no crítica todos igual. somos iguales. Esto es abierto, es un proceso abierto. No, pero vieron que pasa mucho, uno se siente solo del otro lado de la pantallita y estoy tratando de dilucidar cómo venimos. Bueno, si vamos bien, vamos con entonces avanzar a las buenas prácticas de gestión. Yo les voy a dejar, porque me gustó mucho, hay un material que está
subido en argentina.gov.ar, que es la página, digamos, oficial de Nación, del gobierno nacional, donde está los subsidios, donde uno puede acceder a subsidios, programas de capacitación, demás. Yo se los dejo en la plataforma, pero uno de los lugares tenés acceso a información, a sugerencias, a temas relevantes. Un tema relevante que no se los puse, pero después si quieren mírenlo, porque para mí está buenísimo, es el marketing del conocimiento científico y tecnológico. Hoy habíamos hablado en algún momento al principio de eso. Me parece un tema súper relevante. Cómo se comercializa, entre comillas, la ciencia y la tecnología. Después chusméenlo, les va a gustar seguro. Y el material que sí seleccioné para hoy es la guía de buenas prácticas en gestión en gestión de la transferencia tecnológica y de la propiedad intelectual en instituciones y organismos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta guía, que fue elaborada por el MinCIT, por el Ministerio, en colaboración con estos tres actores, que son consultoras y centros de transferencia de tecnología de otros lugares, como ven, de Chile y de Estados Unidos, en forma conjunta armaron este documento y a mí me pareció realmente práctico. Lo que hicieron fue compilar buenas prácticas y de alguna manera presentan los temas más importantes que hay que tener en cuenta en cualquier oficina de transferencia de tecnología o de vinculación. Y lo que plantean son buenas prácticas respecto a la definición de la estructura de gestión. Vieron que yo hoy le preguntaba a Lucho sobre cuál era la política de la universidad, porque es la universidad la que determina la política y la oficina de transferencia y de vinculación de ellos tiene como que enmarcarse en eso y generar sus propios objetivos y metas. Bueno, el primer punto de las buenas prácticas lo que nos dice es que tenemos que tener claras y escritas todas esas definiciones. Políticas, objetivos, metas. No te voy a preguntar, Lucho, si las tienen escritas. Vos después contá lo que quieras. Bueno, y también lo que nos plantea es qué herramientas vamos a usar para definir esos objetivos y esas metas. ¿Sí? En ese sentido, hay que plantear también la visión y la misión específica de la oficina de vinculación tecnológica, de esa oficina, para que quede como todo el planteo y la estructura general. También, en base a todo eso, generar normativa específica. Por ejemplo, hay universidades, las que tienen más experiencias, tienen sus oficinas de vinculación tecnológica, que ya tienen ciertos documentos que regulan las actividades aprobados por sus consejos o sus directivos. Lo que menciona acá es que todas estas normativas que se generen tienen que ser suficientemente amplias y flexibles, porque en cuanto nos cerramos mucho y nos acotamos a una estructura muy estrecha, lo que pasa es que dejamos afuera todos los demás casos, nos volvemos muy burocráticos, se vuelve imposible de poder hacer cosas enmarcados en esa estructura. Todo eso atenta contra las posibilidades de usar el conocimiento. Se los digo en términos llanos, ¿no? Para no seguir repitiendo las mismas palabras eternamente. Bien, y se aconseja que sean las oficinas justamente los organismos o los grupos más cercanos a los académicos y a los investigadores, a los docentes, también porque cuanto más cercano, lo que se entendió es que cuanto más cercano es el vínculo de la oficina con docentes, investigadores, con cada uno de los que tienen el conocimiento, más acciones va a haber. ¿Sí? Este es un paper que lo escribieron sobre los que le hablo de
específicamente lo escribió Darío Kodner y Paulina Becerra de la Universidad de Quilmes, en donde lo que ellos hicieron fue evaluar qué acciones daban qué resultados, ¿no? Y hacen toda una revisión. También se los dejo en el material complementario en la plataforma. Pero básicamente vieron eso, que cuanto más cercano es el vínculo, mayor resultado hay. También acá esta guía lo trae, el tema. Bien, después, establece buenas prácticas en la gestión de la transferencia y de la propiedad intelectual y dice que más allá de los mecanismos y las modalidades específicas de gestión, se pueden nombrar ciertas actividades que son transversales y que tienen que tener toda oficina de vinculación. Una de ellas es gestionar incentivos, promoción y capacitación en estos temas, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Hoy y en toda esta serie de encuentros. Generar capacitación sobre temas de transferencia y de vinculación tecnológica. Otro punto importantísimo dice que es la gestión de las innovaciones. Ahora entro en cada una. Otro punto importantísimo es la vinculación con el sector privado como un tema muy puntual. ¿Cómo me vinculo desde la Universidad de Comahue con el sector privado? Además, ver de qué manera o cuáles son las negociaciones que voy a dar, qué tipo de acuerdos voy a hacer, cuáles son particularmente los acuerdos de confidencialidad, ¿no? Todos esos temas tienen que estar abordados de la Oficina de Vinculación y Transferencia de Tecnología, y les quería mostrar, a ver si lo tengo acá, un minutito. Soy media mala para pasar la pantalla de Zoom. Acá. Bien, este es el documento sobre el cual yo me basé para contarles hoy. Les quería mostrar un pedacito que señalé esto. Bien, en relación a lo que es la gestión de incentivos, promoción y capacitación, lo que dice esta guía es que hay que contar con una política institucional que fomente la participación en estos temas, sobre todo en aquellos mecanismos que involucran un mayor grado de intangibilidad, o sea, lo que tiene que ver más con el conocimiento que con la tecnología tangible. Y poner el foco en eso. Particularmente dice, bueno, ok, centrate más en cómo se mueve el conocimiento que en cómo se mueve una tecnología dura, ¿no? Y en cómo se mueve lo que acompaña una tecnología, que es ese know-how. Después dice, en términos de la gestión de las innovaciones, se detectó que la probabilidad de que el académico o el investigador, por impulso propio, identifique una buena idea, invención o un nuevo conocimiento con algún valor comercial y que lo declare, resulta difícil. O sea, es difícil que alguien que encontró que algo se puede aplicar y tiene un valor comercial, es difícil que vaya y diga, che, encontré esto, ¿cómo puedo hacer para que esto quede como formalizado? Esa acción es bastante compleja, entonces hay que establecer cursos, acciones, actividades que permitan facilitar esa identificación y gestionar las invenciones. Acá, invención es diferente que innovación. ¿Sí? Hay una gran diferencia. La invención sí tiene más un sentido de novedad a nivel de conocimiento, pero la innovación tiene un valor comercial. Recuerden siempre eso. Yo puedo tener una invención que no sea una innovación. Entonces, como ese hecho es muy difícil, hay que procurar acciones que permitan facilitar esa identificación, ¿sí? Y después gestionarla. Bien. Ahí la Oficina de Vinculación Tecnológica es como que tiene que lograr acercarse. En el punto 3, que es la vinculación con el sector privado,
lo que dice es que este trabajo ha encontrado varias formas de relación entre la ciencia y el sector productivo, eso ya lo venimos hablando, y que varían en el grado de formalidad. Esas vinculaciones pueden ser más formales o más informales. Dentro de los más informales pueden encontrarse, por ejemplo, publicación de resultados de investigación, acciones de movilidad de empleados, ¿sí? Estos movimientos de empleados en una organización, o el intercambio informal entre científicos. Esos son informales, mecanismos informales. Los mecanismos formales se refieren a otras formas que ya tienen una forma de contrato en las que se establecen relaciones a largo plazo, como hablábamos recién. Todas las acciones de transferencias en general son a mediano o largo plazo, y para los cuales se celebran contratos o de consultoría, de prestación de servicios, o de transferencia de conocimiento. También se pueden celebrar proyectos de investigación colaborativos, donde lo fundamental es ver quién se queda con el conocimiento, con digamos, la retribución económica del conocimiento, y de qué manera también se reparten las utilidades de lo comercial de ese conocimiento. Y también se pueden encontrar como acciones de investigación patrocinada, algo de ese modelo USAID que conocimos en el primer encuentro también. Y el último punto, que eran las negociaciones y acuerdos, negociaciones de acuerdo y particularmente de acuerdos de confidencialidad, lo que nos dice es que hay diferentes instancias, diferentes momentos en el vínculo en donde se tiene que ir protegiendo la confidencialidad y lo que se va moviendo de ese conocimiento. Entonces, que puede haber acuerdos de mayor alcance o de menor alcance, y que utilicen diferentes mecanismos de transferencia. ¿Por qué? Porque están en diferentes estadios. Por ejemplo, una empresa se puede vincular con la universidad para ver si la universidad tiene algún conocimiento, empezar a conocerse, ver si hay cierto grado de confianza. La confianza en este proceso es fundamental. Entender cómo funciona. Si todo va bien, después puede llegar a hacer alguna contratación de servicio en particular, si todo va bien, y es un vínculo de ganar-ganar para ambos organismos, pueden definir y decidir hacer un proyecto de forma colaborativa y tratar de cumplir un objetivo de forma conjunta. Tal vez después ya se puede llegar a hacer algún tipo de adquisición de tecnología de la universidad por parte de un privado. Hay como diferentes mecanismos, formas, estadios en los que de los que se tiene que estar hablando y salvaguardando en forma de contrato, en forma de documento, cada una de las cosas. Bien. Volviendo a la presentación, ahí recorrimos estos 4 puntos, ¿no? Las diferentes formas de gestionar la transferencia y la propiedad intelectual. Luego habla de algunas formas de gestionar concretamente la transferencia de la tecnología. Y ahí menciona herramientas como el licenciamiento, ¿sí?, a una empresa que ya existe de alguna tecnología, o a una nueva empresa. Cuando hablamos de nueva empresa estamos hablando de empresas que se crean y basan su creación en el conocimiento tecnológico, porque nacen de ese vínculo. Estamos hablando de lo que se conoce como startup o spin-off, en el caso de una empresa de una empresa basada en tecnología que sale o se origina de una universidad. Y también hay investigaciones que son por contrato o investigaciones colaborativas, como es el caso de todo lo que tiene que ver con
más del formato de plataformas abiertas, o también está la posibilidad de hacer alguna asistencia técnica, consultoría o servicios a terceros. Finalmente, y para ser más que puntual, son las 11:01, se trata de aprovechar el conocimiento científico generado en los centros de conocimiento y tecnología. Y con qué mecanismos vamos a transferir, a mover ese conocimiento y tecnología de un lugar a otro. Con todos estos aspectos relevantes que fuimos charlando, que van a estar alrededor de esa transacción. Así que, bueno, he dicho, eso es todo lo que les quería contar hoy. Les dejo el material en la plataforma. Si quieren, abrimos 2 minutitos para hacer un cierre compartido de lo que fue el encuentro de hoy. Espero no haberlos agotado escuchándome. Pero bueno, cualquier duda que tengan al respecto, también saben que pueden escribirnos, a Lucho, a mí. Hay una red de gestores tecnológicos disponibles siempre para acompañarlos en estos procesos, la oficina propia de la Universidad de Comahue. Así que, nada, están invitadísimos a utilizar estos mecanismos, a sumar a este sistema nacional de ciencia y tecnología que está, nada, en el centro de la discusión hoy en día, ¿no? Así que bueno, Lucho, no sé si querés aportar algo para cerrar y si no, nos vamos despidiendo. Bien. No, gracias, Dana, en principio por la charla. Dejamos abierto el micrófono para algún comentario, alguna reflexión, alguna pregunta. Daniel. Sí, gracias, ahí me viste. Estaba buscando para levantar la mano. No, yo quiero plantear una pregunta, o sea, esto está bárbaro, la innovación, transferencia a sector privado, pero ¿cómo ven la adecuación de las estructuras administrativas y de gestión de las universidades nacionales y en particular la del Comahue para hacer frente a este desafío de poder estar en los tiempos de la industria privada, ¿no? Porque estamos hablando de transferencia de tecnología un montón, y yo veo que las estructuras todavía no están acordes para llevar adelante exitosamente estos procesos, ¿no? Bueno, yo te voy a responder una parte general y le tiro la pelota a Lucho para que te conteste lo particular. Es realmente complejo, porque es un dilema, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde empezamos? ¿Por tener las oficinas y generar actividades de difusión y divulgación, o por tener los recursos para que todo eso funcione, pero todavía las empresas no nos demandan y nosotros no tenemos todavía capacidad para salir en busca de ellas, no tenemos tal vez una política universitaria que permita beneficiarse económicamente del conocimiento y la tecnología que se desarrolla, tal vez no del todo adecuada, sí hay mecanismos, sí hay pequeños marcos, pero termina pasando eso también a nivel nacional, porque o sea, sepan que en Argentina no hay un valor contable del conocimiento hasta que no se hace una acción de compra-venta de ese conocimiento. ¿Sí? Lo único que establece en Argentina eso, ese valor económico, contablemente, es la acción de compra y venta de ese intangible. Recién ahí se valoriza. Por ende, estos acuerdos y estos formatos son la base para poder empezar a pensarse en ese camino. Entonces, creo que hoy en día tenemos un cierto marco, un cierto entorno habilitante. Y ahora tenemos una serie de problemáticas que se derivan, que es, bueno, ok, tenemos esto habilitante, pero ¿cómo hacemos para esparcir esto? ¿Cómo hacemos para tener recursos suficientes para poder hacer todas esas acciones? También cómo tenemos suficientes profesionales que puedan acompañar estos procesos, porque no es fácil. Abogados especializados en propiedad intelectual o abogados que entiendan de sociedades basadas en conocimiento, en intangibles y demás,
no son tantos. Me ha pasado porque yo desarrollé una startup con mi colega, con mi socia, una científica, y para poder acceder a un abogado que entendiera de estos procesos, tuvimos que ir a Buenos Aires para encontrarlo, porque en Patagonia no conocíamos, no conseguíamos, no existe esa estructura, y todo pago. Sí, estamos hablando de una startup que nacía de CONICET, de hecho fue reconocida como empresa de base tecnológica del CONICET. Entonces, digo, están las condiciones habilitantes para mí. No ahora tenemos enfrente, además de eso, mejorar esas condiciones y generar o entender cómo nos vamos a hacer de recursos. Y ahí la gran pregunta, diría Mazzucato, que después si quieren búsquenla y escúchenla un poco, es si esto va a salir del sector privado o va a salir del sector público. Y por qué cada uno debería aportar a ese presupuesto. Porque ¿quién se va a quedar con los beneficios de eso? Cuando estamos diciendo que es un sistema tan complejo. Va y viene por todos lados, ¿no? Entonces, pregunta. Esa es mi respuesta. Lucho, no sé qué opinas. Yo quería, si me permite, antes mucho, Dale, comentar, digamos, cómo lo veo yo o cómo lo interpreto al tema. A mí me parece que las universidades públicas y el sistema científico-técnico del país debe estar abocado al desarrollo de un modelo de país. Entonces tiene que poner el financiamiento adecuado para ese modelo de país que necesitamos para todos. Dentro de esto hay empresas que pueden aportar al financiamiento porque son con finalidades de lucro y tienen que aportar porque, bueno, tiene un enriquecimiento esa propia empresa. Hay otras, como el caso de las empresas cooperativas, que no tienen finalidad de lucro, con lo cual, digamos, el objeto, digamos, el beneficio es social, es para el conjunto de la sociedad. Entonces, no digo que no tenga que aportar si tiene, no es lo mismo con Inagro que una empresa o una cooperativa de trabajo, digamos, que está subsistiendo en una empresa recuperada. Para dar ejemplo, digamos que hay un largo abanico. El triángulo, digamos, que plantea la compañera de Sábato, creo que tiene que ver con ese modelo de país, lo piensan desde ahí, del modelo de país y del financiamiento que tiene necesidad. Cuando hice referencia, yo no escuché el comentario de la compañera, pero cuando hice referencia de que desde la Secretaría de Políticas Universitarias se abocaba, digamos, un financiamiento, era hacia un sector que tenemos necesidad nosotros de volcar, digamos, el sistema científico para desarrollar esa área, porque bueno, eso genera también un modelo de desarrollo de país, porque obviamente nosotros en una población económicamente activa, hoy en la realidad en la que tenemos una gran masa de desocupados y que no se van a generar ni acá ni en el mundo nuevos empleos como tal se planteaban en el modelo de la economía de la década del 50, el 60, el 70 de pleno empleo. Hoy estamos en otro tipo de desarrollo en la cual necesitamos apuntalar, digamos, esos sectores en la que hay trabajo, pero no hay empleo formal. Entonces creo que parte de ahí la definición para volcar los recursos y poner todo el sistema científico-tecnológico para aportar, digamos, a ese modelo y a ese desarrollo de país. Creo que eso define qué es lo primero. Muchísimas gracias por el aporte. Creo que justamente es una definición política de gobierno. Yo trato de referirme siempre al modelo que está adoptado en la burocracia de Argentina, ¿no? Como, bueno, estas son nuestras leyes, nuestros programas, ¿no? Como institucionalmente, pero hay muchas cosas contradictorias porque nuestro sistema científico en Argentina implica la independencia de cómo y sobre qué temas se va a desarrollar conocimiento. Eso nos contrapone desde el sector, desde las universidades, por ejemplo, y con las políticas de la SPU, con este modelo de alguna manera hay como muchas cosas contradictorias, pero coincido, estamos pensando esto porque así está determinado con una mirada desarrollista, ¿no? Del territorio, donde
por eso siempre y en cada charla lo vuelvo a traer, estamos pensando que el territorio se desarrolla en base a la ciencia y a la tecnología disponible. Yo creo, personalmente, esto es una opinión personal, que quien tiene un beneficio económico de los resultados de ciencia y tecnología debe aportar el presupuesto. Y ese es un modelo no tan argentino, sino más bien, por ejemplo, de Estados Unidos, donde las empresas privadas, y esta es la comparación que hace Mazzucato justamente, las empresas privadas son las que aportan el mayor porcentaje del presupuesto para el desarrollar ciencia y tecnología. Entonces, claro, obviamente también son las que están más interesadas en usar ese conocimiento, porque pusieron plata. No es tan sencillo, pero esa es mi forma como de transmitirle en este momento lo que, de forma resumida, por dónde va mi mirada, por lo menos, ¿no? Y creo que quienes están en el sistema científico nacional hoy, Peirano, digamos la línea de Peirano y demás, piensan de esta manera, ¿no? Ok, mayor intervención del presupuesto de ciencia y tecnología por parte del sector privado. ¿Para qué? Para acompañar el esfuerzo del sector público, que en Argentina no ha llegado aún a el 1% del PBI. O ha llegado, ha bajado, ha subido, es un número medianamente interesante para ser un país en vías de desarrollo, pero que implica obviamente que no todo puede estar desarrollado en base a la ciencia y la tecnología. No podemos nosotros mismos, y este es otro término, yo les nombro a algunas personas para que ustedes puedan buscar y leer sobre eso, ¿no? Es un término que trae, o una mirada que trae Kramer, Pablo Kramer, que lo que piensa es justamente en cómo nosotros estamos generando conocimientos y el uso de ese conocimiento, digo, nosotros a nivel nacional generamos conocimiento y el uso de ese conocimiento lo tienen otros países, porque nosotros no tenemos la capacidad de usar todo ese conocimiento, porque mayor infraestructura en ciencia y tecnología tienen otros países del mundo y pueden hacer con esto que nosotros generamos mucho más. Entonces terminamos estando como en un eslabón inicial del proceso completo de desarrollo de tecnología y de aprovechamiento económico de eso. Estamos como subordinando de alguna forma nuestros resultados. Nada, mucho para charlar. Lucho, no te dejamos hablar. No, sí, pero bueno, dos cosas diría. Primero, una, de lo que vos decís para no olvidarme. Recuerdo en una charla que estuve sobre la inversión en ciencia y técnica de los países. Yo creo que tiene que ver lo que vos señalás con la inversión privada. Pero lo que se observa también, yo tengo un material, después lo voy a buscar, si lo encuentro y lo subimos a la plataforma también para poner en debate, es que en todos los países del mundo, por lo menos los que tienen mayor presencia del sistema científico y tecnológico, hay una fuertísima inversión del Estado en la ciencia y la tecnología, sobre todo en la ciencia básica, y que eso es el puntapié en donde después muchas empresas, sobre todo las empresas de mayor contenido tecnológico, invierten, pero invierten en esa última milla, en la milla donde ya se está dando forma a un producto, a un valor comercial. Entonces, vos decís, sí, hay una alta inversión del sector privado para el desarrollo tecnológico, qué sé yo, pero eso no hay que dejar de mirar todo lo que puso antes el Estado en materia de comunicaciones, de Internet, de desarrollo de tecnología para la defensa, que son la base de muchas de las industrias tecnológicas de mayor contenido, ¿no? Donde más se innova, donde más aparece la empresa privada siendo líder en tecnología. Entonces, eso me parece que es un camino. Como cuestión general. Después, intentando responder a lo que dice Daniel, bueno, me parece que todas las respuestas están en construcción. Yo digo algunas cosas que veo, que me parecen a mí. Primeramente que en nuestra universidad todavía, hoy por hoy, la actividad de transferencia y vinculación tecnológica es una actividad marginal de nuestros docentes e investigadores. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier docente
que tiene una dedicación superior a la simple, tiene que participar de un proyecto de investigación o extensión, ¿no? Eso dicen nuestros reglamentos y los de la mayoría de las universidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso qué querría decir? Que todos tienen que tener una actividad de investigación o extensión, participar, pero no necesariamente todo ese cuerpo de nuestras personas que trabajan en la universidad, que hacen investigación y hacen extensión, participan de actividades de transferencia. Si miramos con la lupa, vamos a ver que es una actividad marginal. Eso después se traduce en que sí tenemos grupos dinámicos que tienen actividades de transferencia de manera permanente, que se relacionan con el medio, con empresas, con organismos públicos. Eso también es parte de la dinámica. Y posiblemente con esos grupos más dinámicos tenemos un montón de cuestiones para trabajar en materia de gestión, en materia administrativa, en materia de agilizar algunas cuestiones. Eso también es verdad. Entonces me parece que hay un camino de construcción en donde tenemos que tratar de sectorizar la política o las decisiones para identificar esos grupos, para promover actividades de transferencia en grupos más incipientes o de menor desarrollo en términos de transferencia, y por otro lado, ver cómo acompañamos las iniciativas de los grupos más dinámicos, ¿no? Cómo ponemos al servicio. Y después tenemos una enorme condición de borde, que es que la universidad tiene un marco de administración pública, donde hay un presupuesto, donde hay partidas presupuestarias, donde hay asignaciones, donde hay gestiones, donde hay autorizaciones que posiblemente no podamos obviar. Sí podemos agilizarlas o encontrar mecanismos que nos permitan laburar mucho mejor, pero ahí tenemos una fuente seguramente de diferenciación en los tiempos de respuesta. Después entiendo que tenemos que ir construyendo en este camino. Un poco estas actividades tienen que ver con esto, con poner en discusión estos temas, con incorporar conceptos, con entender el lenguaje, con entender para dónde van las universidades, los organismos de ciencia y tecnología en materia de transferencia. Vamos en ese camino. Buenísimo. Juli Cardoso, creo que quería aportar algo. No, yo quería contar que, bueno, nosotros como al ser asentamiento, todavía nos quedamos en la prehistoria, no podemos tener mucha, o sea, si bien tenemos la vinculación, pero es como que es más llevadero. Al no tener una estructura funcional bien, o sea, la máxima autoridad nuestra es el director, nuestros secretarios, como decía Lucho, viste, tienen... o sea, no es que tienen una full time o algo de eso, y la gente que tiene full time, no todos quieren hacer proyectos, o sea, como que es muy difícil encontrarle la vuelta, si bien las voluntades están, pero a veces cuesta un poco al no tener una estructura armada, cuesta más poder participar, digamos. Sí, yo creo, Juli, que es interesante lo que planteás, solo para cerrar, porque estamos como 20 minutos pasados, pero como a veces la falta de estructura es el camino que te agiliza y te viabiliza las cosas, ¿no? También pensemos en esto, el hecho de que haya tanto por hacer nos abre un montón de puertas a definir el cómo o hacia dónde. Entonces, digo, por un lado limita y por el otro lado habilita esta condición. Entonces, creo que ahí está todo por decirse desde el lado de la política, ya sea política pública, ya sea la política institucional, ya sea desde el marco regulatorio, habilitaciones. Bueno, ahí es como que tenemos la oportunidad, justamente el desafío y la oportunidad para establecer esos caminos. Y cuando yo dije, creo que pero pensemos esto en términos de la cultura organizacional, porque es ahí a donde nosotros, como actores claves en esa cultura organizacional, podemos establecer formas, caminos, pensándolo siempre desde entornos más controlables o más fácil de acceder, que es desde lo micro, hacia cómo eso puede repercutir o generar algún caso de éxito, alguna aplicación interesante de nuevas formas de hacer estas transferencias y demás, que se pueda replicar o tomar como un modelo, ¿no? Tenemos esa posibilidad, tenemos un país sumamente federal en ese sentido, que nos permite probar. Así que
para cerrar, mi invitación es a que usemos esos espacios, esas no definiciones en todo esto como potenciales puertitas a abrir y conectar con la forma en que sí elijamos hacer las cosas. Entonces, no esperemos que haya una estructura que nos diga, che, es el momento de trabajar no sé, aportar alguna solución a un grupo vulnerable. No, hagámoslo, porque tenemos justamente la posibilidad por la falta de, por esas ventanitas que todavía están abiertas, no se han definido cómo van a ser. Entonces, creo que es el momento para impactar en nuestro sistema, ¿no? Y mucho más si lo hacemos de forma colaborativa, abierta, mucho más si viene desde el lado desde la innovación y la vinculación en estos sistemas más abiertos. Son más novedosos, te permiten otro tipo de cosas, también tal vez quitan un poco de beneficio al sector privado. No sé, lo digo. Millones de posibilidades, caminos, es sumamente permeable todavía la estructura, así que aprovecharla, ¿no? Bueno, hasta aquí he llegado, muchas gracias, me parece muy bueno este debate, se genera a través de estos talleres, buenísimo, Juan, que sume, te mando un abrazo particular, por las intervenciones que estuvieron buenísimas, y al resto que intervino también. Parece que cuanto más debate, más interesante se vuelve, ¿no? Porque ahí nos quedamos como con un montón de ganas de aportar. Nos vemos el próximo encuentro, que sería la semana que viene, ¿no, Lucho? Sí, el próximo martes a las 9 seguimos con, vamos a estar hablando también de transferencia, por ahí con algunas herramientas más específicas de transferencia, así que los y las esperamos a todos próximo martes, misma hora, mismo canal. Bueno, muchas gracias, gracias por la escucha activa, nos hablamos, cualquier cosita, Betina, te voy a mandar las ediciones. Y les dejo acá abajo mi celular por si alguien tiene alguna duda o necesita algo, siempre estamos ahí online. Un abrazo, nos vemos en la próxima.